porque Jesús en su naturaleza humana es un hombre, pero Jesús en su naturaleza divina es Dios, es decir, el Padre. Entonces, si hay un solo versículo en la Biblia donde diga que Jesús es Dios, es porque es el Padre. Entonces, si Romanos 9:5 dice que Cristo es Dios, debe ser el Padre también, porque no hay más Dios sino el Padre. En un video anterior comenté que la secta de los pentecostales unicitarios o los solo Jesús utilizan 3 herejías del siglo II como fuente doctrinal. Estas son sabelianismo, monarquianismo y patripacianismo. Esta última niega la personalidad distinta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enseñan que Dios es una persona que se manifiesta a sí mismo entre modos diferentes. Dios Padre se encarnó y se convirtió en su propio Hijo. Ya esta doctrina herética era conocida por los padres de la Iglesia. Justino Mártir, en el siglo II, en su primera apología, comenta: porque los que afirman que el Hijo es el Padre, muestran que no han conocido al Padre, ni saben que el Padre del universo tiene un Hijo, que es el Verbo, el primogénito de Dios, y Él, al igual que el Padre, es Dios. En Proverbios 30:4 nos dice: ¿cuál es el nombre de que afirmó la tierra y el nombre de su Hijo? En el Salmo 2, verso 2, los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Verso 12, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Salmo 110, verso 1, y Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Daniel 7, verso 13 y 14, y veía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Los pentecostales unicitarios afirman erróneamente que Jesucristo es el Padre. La persona que coloqué al principio de este video dio algunos versos para mostrar su herejía. Veamos a continuación si esto tiene alguna base bíblica. Un verso utilizado por él para demostrar que Jesús es el Padre es Tito 2:13, que dice que esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero Pablo, en 1 Tesalonicenses 4:14, dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Claramente hay una distinción de personas. Otro verso que utilizan para justificar su doctrina es Romanos 9:5, el cual Jesucristo es llamado Dios sobre todas las cosas. Pero en el capítulo 8, verso 3, Pablo claramente explica que Dios Padre envió a su Hijo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Además, en el Evangelio de Juan 1:18 nos dice que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. En el papiro 66, una de las copias griegas más antiguas del Evangelio de Juan, la lectura es la siguiente: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló, claramente haciendo una distinción entre Dios Padre y el unigénito, que es el Hijo de Dios. Y así vimos que esta doctrina patripacianista no tiene ningún tipo de argumento bíblico, y como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, verso 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.